Hola familias, ¿qué tal? Pues nada, hoy voy a comentar un poquito, voy a contar sobre los pequeños conflictos que podemos tener con nosotros mismos, que vienen de los patrones que pueden ser de nuestros padres o arraigados de nuestros ancestres. La importancia es eso, de que discutimos con nuestra pareja o discutimos con nuestros hijos o discutimos con cualquier relación que tengamos por culpa o a raíz, discutimos a raíz de esos patrones que tenemos, que nosotros tendemos a echar la culpa a lo externo, tratamos siempre de echar la culpa a lo exterior para poder nuestro ego victimizarse y decir que él no tiene la culpa de nada, que él se siente bien. Entonces, siempre tendemos a echar la culpa a los demás, siempre tendemos a echar esa culpa y a repetir esos patrones que a nosotros se nos han quedado emocionalmente arraigados dentro de nosotros, que nosotros realmente no nos damos cuenta, pero los estamos repitiendo con nuestra relación, con nuestros hijos, con todo. Por ejemplo, a poner un ejemplo, a mí, mi hija, pues como niña que es de 4 años, no ordena, no recoge los juguetes, pues como algo normal, pero a mí es algo por dentro que me entra una rabia, una ira, una furia de decir que por qué no los recoge, que no lo entiendo, por qué no los puede recoger, que por qué esto, que por qué lo otro, que me enfado. Ahora ya no, ahora ya lo transito, ahora ya sé cómo solucionar el problema y sé que tengo que transitar eso porque es un patrón que me viene a mí desde pequeño porque a mí me pasaba. Entonces yo reconozco que es problema mío, que es un conflicto que tengo yo porque mi madre a mí cuando yo no recogía los juguetes me gritaba, se ponía nerviosa, se ponía histérica y entonces yo se lo estoy trasladando, yo se lo estoy reflejando a mi hija, ese patrón se lo estoy reflejando yo a mi hija porque yo no me doy cuenta de cómo está actuando, de cómo estoy actuando y que no tiene importancia el que no recoja, el que deje de recoger y que no me tengo que poner con esas maneras, ni decirlo de esa manera, ni enfadarme, ni frustrarme, ni gritarla, ni nada. Entonces yo tengo que ser consciente en ese momento de saber lo que pasa y de saber transitar ese problema. Al final, logras solucionarlo porque tú logras estar en el presente, logras estar en presencia y ser consciente de lo que está pasando y de la situación que te está creando y del conflicto que tú tienes interiormente que lo quieras resolver. Pero esto no significa que echemos la culpa a nuestros padres de todo lo que nos ha pasado o de lo que nos está pasando en los conflictos que tenemos, sino cada uno actúa bajo el nivel de conciencia que tiene en ese momento, que le han inculcado, que le han enseñado. Entonces, nosotros siempre damos todo del amor, igual que nuestros padres nos han dado todo desde el amor. Entonces, al final estamos repitiendo esos patrones que a nosotros nos lo han enseñado nuestros padres. Vamos a ser claros. Para solucionar estos problemas, al final tienes que coger la rienda, decir, vale, soy consciente, quiero solucionar el conflicto que tengo conmigo mismo, porque sé que es algo que me sienta mal a mí, porque al final es un conflicto que tengo conmigo mismo, no es algo que me haga los demás, sino tendemos a echar la culpa al exterior para que los demás decimos, tienen la culpa tú, tiene la culpa él, cuando realmente el problema lo tienes tú, cuando realmente a quien le sienta mal, al que se pone con esa frustra, que se enfada, que se entra con rabia, eres tú. Entonces, ¿quién tiene que solucionar ese problema? Lo tienes que solucionar tú, porque tú eres el que te sienta mal. Porque a mí me puede sentar mal, por ejemplo, que no recoja a mi hija los juguetes, pero a mi mujer no le sienta mal. Mi mujer se sienta con ella, habla con ella, los recogen tranquilamente y yo me pongo nervioso porque traigo esos patrones arraigados que los estoy quitando de cuando mi madre me lo hacía a mí. Entonces, para que os hagáis una idea, es eso. Al final todos esos conflictos que tenemos son consecuencia de algo que nos ha pasado, de algo que no queremos que repetimos ese patrón que hemos tenido. Entonces, al final, el conflicto, ¿quién lo tiene? El conflicto lo tenemos nosotros y como nosotros tenemos el conflicto, tenemos que resolverlo nosotros. ¿Y cómo podemos resolver ese conflicto? Pues transitando el problema, transitando el conflicto. ¿Cómo? Ser consciente en ese momento, cuando te está pasando eso, tienes que ser consciente de lo que te está pasando. De decir, vale, esto es lo que me está pasando, me estoy entrando en estado de, vamos a poner, de rabia, y sé que me estoy poniendo rabioso, entonces me voy a parar, voy a pensar, voy a cerrar los ojos, voy a respirar, voy a hacer una respiración profunda y voy a soltar el aire. Pero tienes que estar en ese momento consciente, tienes que ser presente de lo que estás haciendo. Y tú mismo vas a darte cuenta que en realidad el problema ese no tiene nada que ver con la otra persona o con tu hijo, sino el problema lo tienes tú, que eres el que entras en ese estado y entras en esa emoción y tú eres el que tienes que transitar tu emoción. ¿Vale? Entonces, es difícil al principio, pero luego, una vez que lo vas logrando poco a poco, vas entrando en este mundo y vas controlándote más, cada vez se va haciendo un poquito más fácil, ¿vale? Yo te hablo bajo la experiencia sobre que nosotros lo que hacemos y lo que estamos desarrollándonos, porque es
es una manera de estar en paz contigo mismo, es una manera de dar amor a todo el mundo, porque al final lo único que estás haciendo en ese tránsito, cuando tú no transitas esas emociones, esa rabia, te pones a gritar, te enfureces, te enfadas, estás pensando en el pasado, estás pensando en el futuro y al final no estás en ese momento presente. Entonces, como no estás en ese momento presente, estás ya con miedo y estás ya con echándote la culpa de algo y luego ya estás arrepintiéndote por haber hecho esto. Cuando pasa esa situación y sabes que te has arrepentido de eso porque sabes que al final es un niño de 4 años, es una niña de 4 años. Pues es lo mismo con tu pareja, sabes que no tiene, que no lo hace con maldad, que no tienes que ponerte así, porque es un problema tuyo, es un problema tuyo que tú tienes que transitar, que tú tienes que solucionarlo, porque es tu emoción, no es la emoción de los demás, la emoción es tuya. Entonces, como es tu emoción, tú tienes que saber transitarla y tú tienes que saber cómo estar en ese estado. Claro que sí, que todo el mundo, nosotros nos ponemos en estado de rabia, nos enfadamos, pero sabemos estar como aquí abajo, como subir enseguida para arriba. ¿Por qué? Porque transitamos la emoción que estamos sintiendo en ese momento, tanto de alegría, como de amor, como de enfado, pero normalmente cuando empiezas a transitar esas emociones te sientes en un estado de paz, de alegría, de tranquilidad contigo mismo, de esa tranquilidad que tú tienes, ese amor que tú tienes, ya lo estás recibiendo los demás, porque tú se lo estás dando a los demás sin querer, porque tú eres amor, eres paz, ya en ese estado que estás, lo estás recibiendo, lo estás dando ya sin querer. Entonces, cuando empecemos a transitar nuestras emociones, empezaremos a ver la vida de diferente manera y, no, y la gente nos empezará a ver de diferente manera y todo lo que nosotros damos nos lo darán. Y familias, con esto os dejamos, ¿vale? Es una pequeña reflexión que tenía sobre las historias que hemos hablado hoy. Digo, lo voy a comentar en un vídeo de YouTube para explicarme un poquito más y no en esos pequeños cortos que duran en Instagram, ¿vale? Así que nada, si queréis que sigamos haciendo más contenido como esto, suscribiros a nuestro canal, seguidnos en el Instagram que hacemos nuestro día a día y tratamos varios problemas y nada, y si necesitáis ayuda, cualquier cosa, estamos aquí para solucionar cualquier problema y poderos ayudar, ¿vale? Así que nada, que tengáis buen día. Chao, chao.